El cielo estaba cubierto por nubes pesadas mientras el pequeño barco cruzaba lentamente las aguas agitadas del mar de Galilea. Los discípulos mantenían silencio, sus ojos fijos en la costa distante que se acercaba. Al llegar a la región de Gadara, el viento se tornó más fuerte, cortante y cargado de una sensación que ninguno de ellos pudo ignorar. La atmósfera era diferente, casi tangible, como si una presencia oscura rodeara aquel lugar. Jesús, sentado en la proa del barco, observaba en silencio, su mirada fija en los acantilados que se erguían imponentes. Al desembarcar, los discípulos sintieron una oleada de inquietud. Pedro, siempre el primero en hablar, bajó la voz al dirigirse a los demás. «Este lugar no se siente bien», murmuró, frotándose los brazos como si intentara deshacerse de un frío invisible. Juan, más observador, notó que no había nadie cerca para recibirlos. El puerto estaba desierto. Solo el sonido del viento silbando entre las rocas rompía el silencio. A lo lejos, entre las colinas pedregosas, se podían distinguir las siluetas de cuevas que parecían tumbas, oscuras y vacías. ¿Por qué alguien elegiría vivir aquí?, preguntó Andrés, mirando a Jesús, que ya caminaba hacia las colinas sin pronunciar palabra. Los aldeanos de Gadara, aunque a la distancia, también observaban la llegada del grupo. Sus miradas eran una mezcla de miedo y curiosidad. Se susurraban entre ellos, pero ninguno se atrevía a acercarse. Algunos incluso se apartaban de la vista, como si temieran ser vistos. Fue entonces cuando uno de los hombres más viejos, con una barba gris y ojos que reflejaban años de sabiduría y dolor, rompió el silencio entre ellos. «Es el hombre de las tumbas. Lo ha sentido». La noticia recorrió rápidamente el pequeño asentamiento. Todos sabían de quién hablaba. Ese hombre, poseído por fuerzas oscuras, había sido una fuente constante de terror. Vivía entre las tumbas, gritando por las noches, incapaz de ser contenido por las cadenas que lo ataban, pues su fuerza era mayor que la de cualquier ser humano. El anciano observaba a Jesús y su grupo con una mezcla de esperanza y temor. Había algo en la figura de ese hombre que caminaba con calma hacia lo que los demás evitaban. Mientras tanto, los discípulos, aún inseguros, seguían a Jesús a través de un sendero polvoriento que los conducía directamente hacia las cavernas. Pedro, ahora más inquieto, se volvió hacia Juan. «Algo se avecina, lo siento en mis huesos». Juan, con la mirada fija en Jesús, respondió en voz baja: «Sea lo que sea, no estamos solos. Él está aquí». La oscuridad en el horizonte se hacía más densa a medida que avanzaban, y las tumbas abiertas parecían mirarlos desde las colinas como ojos vacíos, llenos de secretos que estaban por revelarse. La luz tenue del sol apenas alcanzaba a iluminar las colinas rocosas cuando un grito desgarrador rompió el silencio, resonando entre las tumbas. Los discípulos se detuvieron en seco, sus corazones palpitando de miedo. El sonido provenía de más allá, en lo profundo de las cavernas, y llevaba consigo un eco perturbador, como si no fuera un solo grito, sino muchos entrelazados. Allí, entre las sombras, vivía el hombre que todos en Gadara temían. Desde hacía años, había sido expulsado de la comunidad, incapaz de controlar las fuerzas que lo atormentaban. Nadie recordaba ya su nombre, pero todos conocían las historias. Sus padres, desesperados por contener su furia, lo habían encadenado más de una vez. Sin embargo, de alguna forma, siempre lograba liberarse, rompiendo los grilletes con una fuerza sobrehumana. Ahora, vivía solo entre los muertos, cubierto de cicatrices que él mismo se infligía, desgarrando su carne con piedras afiladas en un intento inútil por silenciar las voces que lo invadían. El hombre de las tumbas vagaba desnudo, sucio, y con los ojos inyectados de rabia y sufrimiento. Las noches eran su refugio, y con la oscuridad llegaban sus gritos, llenos de dolor. A veces, se escuchaba el sonido metálico de las cadenas cuando, en un arrebato de furia, las arrojaba contra las piedras. Ninguno de los aldeanos se atrevía a acercarse a esa zona maldita, temiendo que las mismas fuerzas que lo dominaban pudieran poseerlos también. Al ver acercarse a Jesús y a su grupo,
Los aldeanos que observaban desde la distancia intercambiaron miradas nerviosas. Sabían lo que sucedía cuando alguien intentaba interactuar con ese hombre. Sus gritos se volvían más feroces, sus ataques incontrolables. Pero esta vez, algo era diferente. Jesús caminaba con una calma inquebrantable, como si no temiera lo que estaba por venir. Mientras se aproximaban a las tumbas, los discípulos mantenían su distancia, claramente perturbados. El viento traía consigo un hedor a muerte y descomposición. Pedro, apretando los dientes, murmuró: «Esto no es natural. Nadie debería vivir aquí». De pronto, el hombre apareció ante ellos. Su cuerpo, cubierto de cicatrices y suciedad, era una imagen viva del tormento. Su rostro, desfigurado por la ira, se volvió hacia Jesús y sus ojos brillaron con un odio inexplicable. Con una fuerza descomunal, corrió hacia ellos, dejando escapar un alarido que resonó como el rugido de una bestia. Los discípulos retrocedieron, alarmados. Pedro llevó la mano a su cinturón, aunque sabía que no había arma que pudiera detener a aquel hombre. Sin embargo, Jesús no se movió. Se quedó firme, mirando al hombre con una serenidad que desafiaba la lógica. Cuando el poseído estuvo a punto de lanzarse sobre él, algo inesperado ocurrió. El hombre cayó de rodillas ante Jesús, su rostro retorcido por una mezcla de terror y sumisión. Una voz, grave y distorsionada, salió de su boca, pero no parecía la suya propia. Era como si algo más hablara a través de él. La voz gritó: «¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo suplico, no nos atormentes». Los discípulos quedaron atónitos. No era solo un hombre el que hablaba. Había algo más dentro de él, algo mucho más oscuro. La escena parecía suspendida en el tiempo, como si todo alrededor hubiera dejado de moverse. Los ojos del hombre, enrojecidos y llenos de locura, suplicaban a Jesús, pero detrás de ese terror había algo más. Un poder aterrador que aún no se había revelado por completo. Jesús, mirándolo fijamente, no mostró miedo. Al contrario, sus palabras fueron simples, pero cargadas de una autoridad que resonó más fuerte que cualquier grito. «¿Cómo te llamas?». La pregunta cortó el aire como un cuchillo, y por un instante el hombre pareció vacilar. Sus labios temblaron antes de que la misma voz, ahora más profunda y gutural, respondiera: «Me llamo Legión porque somos muchos». El nombre resonó en la mente de los discípulos, congelándolos. Una legión. No era un solo espíritu, sino una multitud de entidades malignas las que habitaban en ese hombre. La oscuridad que lo rodeaba era mucho más grande de lo que podían haber imaginado. Si te gustó este capítulo y quieres ver más contenidos como este, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y dejar un like en el vídeo para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente capítulo. El aire alrededor de Jesús y el hombre poseído se había vuelto más denso, cargado de una energía que solo podía describirse como pura maldad. Los discípulos, inmóviles, observaban con incredulidad mientras la declaración de la legión resonaba aún en sus oídos: «Porque somos muchos». Ese simple pronunciamiento había revelado la magnitud del horror que los acechaba. Jesús permanecía impasible, su mirada fija en el hombre que se retorcía frente a él, luchando contra las fuerzas que lo dominaban. El suelo polvoriento bajo sus rodillas comenzaba a mancharse con la sangre que brotaba de las heridas que el hombre se había infligido en su carne. Pero ahora no gritaba de dolor físico, sino por el terror de lo que venía. Las voces que hablaban a través del hombre eran múltiples, caóticas, un murmullo de almas condenadas que suplicaban en una sola. Era un coro de lamentos oscuros, de entidades que sabían que su tiempo estaba a punto de terminar. Una vez más, la voz gutural se alzó, esta vez con un ruego desesperado: «Te lo imploramos, no nos envíes al abismo». Los discípulos intercambiaron miradas rápidas, incapaces de procesar completamente lo que estaban presenciando. ¿Qué era ese abismo del que hablaban? ¿Acaso esas criaturas temían más ese destino que cualquier otro castigo que Jesús pudiera infligirles? El rostro del hombre poseído, aunque consumido por el miedo y el tormento, de alguna manera transmitía una súplica.
como si hubiera una parte del que aún luchaba por liberarse. La legión sabía que no podía vencer a Jesús, pero intentaba negociar por su supervivencia. Se arremolinaban dentro del hombre, buscando desesperadamente una salida. Fue entonces cuando la legión, con una especie de astucia, habló de nuevo. «Envíanos a los cerdos», dijeron las voces, señalando con desesperación hacia un rebaño de cerdos que pastaba en una colina cercana. Era un grupo de animales sucios y grasientos, propiedad de los aldeanos de Gadara, que vivían apartados del rebaño principal. Los discípulos, aún estupefactos, siguieron la mirada de Jesús hacia los cerdos, que estaban ajenos a lo que sucedía, mordisqueando la hierba sin saber que serían el próximo escenario del caos que se avecinaba. Parecía un pedido extraño. ¿Qué podría ganar la legión al entrar en esos animales? Jesús, sin desviar la mirada del hombre, habló con una autoridad que hizo temblar incluso el viento. «Vayan». En ese instante, como si una fuerza invisible los arrastrara, los demonios abandonaron al hombre poseído en una vorágine de gritos y alaridos que sacudieron el aire. El hombre se desplomó en el suelo, liberado, como si de repente su cuerpo fuera demasiado frágil para sostenerse después de haber sido invadido por tanto mal. La transformación fue casi inmediata. Su respiración, antes agitada, se calmó y su expresión de furia desapareció, dejando solo un cansancio profundo, casi de alivio. Los cerdos, por su parte, empezaron a emitir chillidos ensordecedores. Uno tras otro, los animales se retorcían y gritaban, sus ojos abiertos de par en par, reflejando un pánico incontrolable. La legión había entrado en ellos, y en ese momento, los discípulos comprendieron el verdadero horror de lo que estaba sucediendo. Lo que antes había sido un rebaño inofensivo ahora era una masa de locura desatada. Sin previo aviso, los cerdos, poseídos por la misma fuerza que había atormentado al hombre, comenzaron a correr descontrolados. Primero fueron unos pocos, luego decenas, hasta que todo el rebaño estaba en una estampida frenética hacia el acantilado que bordeaba el mar. Los gritos de los aldeanos resonaron cuando vieron a sus animales precipitarse al vacío, cayendo uno tras otro al agua, donde se ahogaban en una confusión de cuerpos y chillidos que llenaban el aire. Los discípulos quedaron paralizados ante la magnitud de lo que estaban presenciando. Pedro dio un paso atrás, incapaz de quitar la vista de la escena. Las aguas debajo del acantilado se teñían de sangre, mientras los cuerpos de los cerdos flotaban, inertes. El eco de los chillidos aún resonaba en las rocas. La legión había sido derrotada, pero el precio era algo que los aldeanos nunca habrían imaginado. Lo que había sido su sustento, su medio de vida, ahora yacía muerto en el mar, arrastrado por las olas. Jesús, sin embargo, no apartaba la mirada del hombre liberado. El silencio que siguió fue tan profundo que solo se escuchaba el batir de las olas contra las rocas. El hombre, que momentos antes había sido el hogar de una legión de demonios, ahora se levantaba lentamente, sus ojos limpios y libres de la oscuridad que lo había consumido por tanto tiempo. Caminó unos pasos, tambaleándose, y miró a Jesús con un asombro reverente, como si aún no pudiera creer que estaba finalmente libre. Los discípulos, todavía en shock, miraban la escena, comprendiendo que acababan de presenciar algo que jamás olvidarían. El aire, pesado y lleno de tensión, comenzó a calmarse mientras el eco de los chillidos de los cerdos se desvanecía en la distancia. Las aguas turbulentas al pie del acantilado seguían sacudiendo los cuerpos hinchados de los animales, que flotaban en un grotesco vaivén. El caos que había reinado momentos antes fue reemplazado por un silencio espeso, casi sofocante. Jesús observaba la escena con la misma serenidad con la que había enfrentado la legión. Los discípulos, por otro lado, estaban abrumados. Pedro, siempre rápido para actuar, permanecía inmóvil, su rostro pálido ante la visión de los cerdos muertos. Era una imagen que quedaría grabada en su mente. Las aguas manchadas de sangre, las colinas enmudecidas por la destrucción y el terror de los aldeanos, que apenas podían procesar lo que había ocurrido. ¿Cómo sucedió esto?, susurró Juan, sin esperar una respuesta.
El hombre liberado, que hasta hace poco había sido el recipiente de una legión de demonios, seguía de pie, tambaleándose ligeramente, como si aún no pudiera comprender lo que había sucedido. Su cuerpo, antes marcado por cicatrices autoinfligidas, parecía más frágil ahora. Sin embargo, en sus ojos se veía algo nuevo, una paz, una claridad que nunca antes había conocido. Se llevó una mano al rostro, como si no creyera que ese cuerpo le pertenecía de nuevo. Mientras tanto, los aldeanos de Gadara, que habían estado observando desde una distancia segura, comenzaron a acercarse lentamente. Algunos de ellos todavía no entendían completamente lo que acababan de presenciar, pero el pánico por la pérdida de sus cerdos era palpable. Un grupo de hombres, los dueños del rebaño, se adelantaron, sus ojos llenos de furia y miedo a partes iguales. «¡Nuestros cerdos!», gritó uno de ellos, señalando el mar donde los cuerpos de los animales flotaban como sombras oscuras. Su voz resonó en el aire, rompiendo el tenso silencio que había caído sobre la escena. «¡Todo está pey!», vociferó otro, apretando los puños. Jesús los miró con calma, pero no dijo nada. Para ellos, la destrucción del rebaño era una catástrofe. Los cerdos eran su medio de vida, y en su desesperación no podían ver más allá de esa pérdida. Lo que no comprendían, o tal vez no querían comprender, era que el hombre, que por tanto tiempo había sido una fuente de terror y angustia, ahora estaba libre de la opresión demoníaca. Los discípulos, aún impactados, observaron cómo los aldeanos se agolpaban alrededor de Jesús, algunos gritando enojados, otros simplemente confusos. El miedo a lo desconocido, a lo que no podían explicar, comenzaba a tomar el control. La presencia de Jesús, que había liberado al hombre, les resultaba ahora inquietante, como si el poder que había demostrado fuera demasiado grande, demasiado incomprensible para ellos. El hombre liberado, con la cabeza aún gacha, parecía ignorar el tumulto. Era como si todo lo que sucedía a su alrededor no le importara. Él solo podía sentir la libertad que corría por sus venas, esa ausencia del tormento constante que había sentido durante años. Los aldeanos continuaron gritando, algunos exigiendo explicaciones, otros exigiendo que Jesús se fuera. El miedo y la confusión se habían transformado en una mezcla peligrosa de hostilidad y pánico. No entendían que habían sido testigos de un milagro, solo veían la destrucción inmediata que les afectaba. En su ceguera, preferían que el hombre siguiera poseído, siempre que eso significara que sus cerdos aún estuvieran vivos. «Váyanse», gritó finalmente uno de los líderes de la comunidad, su voz temblando de ira y miedo. Los demás aldeanos asintieron con la cabeza, algunos gritando lo mismo. No querían más de lo que Jesús pudiera ofrecer. Para ellos, el poder divino que había presenciado era demasiado aterrador. Jesús no protestó, no intentó convencerlos, ni se defendió de sus acusaciones. Simplemente los miró, comprendiendo el temor que los dominaba. Para ellos, lo que habían visto no era liberación, sino pérdida, y en su incomprensión, preferían que ese poder se alejara de su pueblo. Los discípulos, desconcertados, comenzaron a reunirse alrededor de Jesús. Era evidente que los aldeanos no los querían allí, y el ambiente se tornaba cada vez más hostil. Pedro, aún con el ceño fruncido, lanzó una última mirada a los cuerpos de los cerdos flotando en el mar antes de caminar hacia el maestro. El hombre liberado seguía de pie, ajeno a la ira que rodeaba a Jesús, como si todo lo que importara ahora fuera la paz que sentía por primera vez en años. La sombra de la legión había desaparecido, pero en el pueblo de Gadara, una nueva sombra, la del miedo, comenzaba a crecer. La furia y el miedo de los aldeanos se esparcían como una plaga por todo Gadara. Las voces de los hombres que habían perdido sus cerdos resonaban con más fuerza, y otros aldeanos comenzaron a unirse al tumulto, temerosos de lo que Jesús y sus discípulos representaban. No podían entender el poder que habían presenciado. Para ellos, todo lo que había sucedido estaba envuelto en un misterio que preferían no desentrañar. «Este hombre está maldito»,
gritó uno de los aldeanos más viejos, señalando al hombre que había sido liberado de la legión, ahora en silencio y completamente cambiado. Sus palabras fueron seguidas por murmullos de aprobación de aquellos que no podían ver más allá del desastre inmediato. Jesús, sereno, escuchaba los reclamos, pero no pronunciaba palabra. Sabía que el temor los cegaba, impidiéndoles ver la liberación y el milagro que había ocurrido ante sus ojos. Mientras los gritos continuaban, el hombre liberado levantó la mirada por primera vez desde su restauración, observando a la multitud que antes lo había temido y evitado. En sus ojos, ahora despejados del tormento, se podía ver una mezcla de confusión y gratitud. Los discípulos se mantenían cerca de Jesús, inquietos por la creciente hostilidad. Pedro, en particular, fruncía el ceño, listo para intervenir si la situación se volvía más peligrosa. Pero Jesús, con una sola mirada, le hizo entender que no era necesario. La paz con la que él enfrentaba la adversidad contrastaba profundamente con el miedo que dominaba a los aldeanos. ¿Cómo pueden no ver lo que ha sucedido?, murmuró Juan a Andrés, incapaz de comprender cómo, después de presenciar la liberación del hombre, los aldeanos podían reaccionar con tanta ceguera. Andrés no respondió, pero compartía el desconcierto de su compañero. El milagro, que debería haber sido motivo de alegría, había traído pánico y rechazo, y en ese momento, la pérdida material de los cerdos pesaba más para los habitantes de Gadara que la salvación de una vida. «Lárguense de aquí», gritó otro aldeano, agitando las manos con furia. «No queremos más problemas en nuestra tierra». Los discípulos comenzaron a moverse lentamente, anticipando que era momento de partir. Pero el hombre liberado dio un paso adelante. Con su cuerpo frágil aún recuperándose del tormento que había sufrido durante años, se acercó a Jesús. Sus ojos, llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar, lo miraban con devoción. «Déjame ir contigo», suplicó, su voz rota pero sincera. «Déjame seguirte donde vayas». Para el hombre, la paz que había encontrado en la presencia de Jesús era una fuente de consuelo que no quería perder. Después de tanto tiempo sumido en la oscuridad y el tormento, estar cerca de su liberador parecía ser la única forma de asegurar que nunca más caería bajo el poder de las fuerzas malignas. Pero Jesús, con una sonrisa suave y compasiva, negó con la cabeza. «No», dijo, su voz tranquila pero firme. «Vuelve a tu casa y cuenta a todos lo que Dios ha hecho por ti». El hombre, aunque decepcionado al principio, comprendió la sabiduría en las palabras de Jesús. Su misión no era seguir a Jesús como discípulo físico, sino ser testigo de su poder y misericordia en su propia tierra, en el lugar donde había sido marginado y despreciado. Su vida, transformada de manera tan radical, ahora sería un testimonio viviente del poder de Dios. Con una reverencia silenciosa, el hombre asintió y retrocedió, observando cómo los discípulos y su maestro comenzaban a alejarse. Los aldeanos, aún desconfiados, mantuvieron su distancia, observando a Jesús con una mezcla de temor y alivio al verlo partir de su tierra. El silencio volvió a caer sobre las colinas de Gadara, pero ahora era un silencio cargado de tensiones no resueltas. El hombre, liberado de la legión, observó el horizonte mientras Jesús y sus seguidores se alejaban. Sabía que su vida ya no sería la misma, y aunque los aldeanos lo miraban con recelo, él tenía una misión: llevar esperanza a un pueblo que solo conocía el miedo. El hombre, que antes habitaba entre las sombras y el sufrimiento de las tumbas, ahora se encuentra de pie frente a Jesús, liberado. Su rostro, antes marcado por el dolor, la desesperación y el tormento, ha cambiado radicalmente. Donde antes había una mirada vacía y perdida, ahora brilla una luz de paz y agradecimiento. Las marcas de sus heridas todavía son visibles en su cuerpo, pero estas ya no representan el caos interior. Son cicatrices que hablan de una batalla ganada. El hombre liberado se arrodilla frente a Jesús, su corazón lleno de gratitud y devoción. «Señor, déjame ir contigo», ruega, su voz rota por la emoción. Su vida, que había sido un ciclo interminable de angustia, por fin ha encontrado descanso.
Lo único que desea ahora es seguir a aquel que lo ha salvado, caminar junto a él y aprender más de su sabiduría. Los discípulos observan, impresionados por la transformación. No es el mismo hombre que vieron arremeter contra ellos con furia y descontrol. La violencia que antes lo definía ha desaparecido, reemplazada por una calma que solo la mano de lo divino pudo haber traído. Jesús, sereno pero firme, observa al hombre con una mezcla de compasión y propósito. No, le responde suavemente, pero con autoridad. No debes venir conmigo. Regresa a tu pueblo y cuéntales todo lo que Dios ha hecho por ti. Hay un poder en sus palabras que no permite réplica, aunque están cargadas de amor y comprensión. El hombre, sorprendido por la respuesta, baja la cabeza por un instante, asimilando las palabras. Quería seguir a Jesús, ser uno de sus discípulos, pero el maestro le da una misión diferente, una tarea igual de importante: testificar, dar testimonio de la misericordia y el poder de Dios en su vida. Esa será su verdadera labor. Jesús lo mira con ojos llenos de conocimiento divino, entendiendo lo que significará para el hombre volver a su comunidad, la misma que lo rechazó y lo consideró una amenaza durante tanto tiempo. Pero en este nuevo llamado hay esperanza. Su regreso no solo servirá para reafirmar la transformación en su vida, sino también para sembrar semillas de fe entre aquellos que lo vieron en su peor momento. El hombre liberado, ahora con lágrimas en los ojos, se levanta. Aunque su deseo era seguir al Maestro, comprende la importancia de la misión que se le ha encomendado. Lo haré, Señor, promete con determinación. Es un hombre nuevo, con un propósito renovado. Jesús asiente con una leve sonrisa, y sin más palabras, le da la espalda mientras se encamina hacia el barco junto con sus discípulos. El viento del mar de Galilea sigue soplando suavemente, pero ahora el aire parece más ligero, menos tenso, como si la misma naturaleza hubiese sido testigo del milagro y ahora respirara más tranquila. Mientras Jesús y los suyos suben al barco, el hombre liberado observa en silencio, con el corazón lleno de gratitud. Cuando las velas comienzan a desplegarse y la embarcación se mueve lentamente hacia el horizonte, el hombre da media vuelta y se dirige hacia el pueblo, decidido a cumplir su misión. La paz y el amor de Dios lo acompañan, mientras sus pasos lo llevan hacia una nueva vida. El barco de Jesús y sus discípulos se aleja lentamente de la costa, navegando de regreso por las aguas del mar de Galilea. El cielo, que durante la llegada había estado cubierto de nubes oscuras, parece ahora despejado, aunque un aire de misterio sigue suspendido sobre la región. En la orilla, los aldeanos se agrupan en silencio, aún conmocionados por los acontecimientos que acaban de presenciar. Algunos, con rostros tensos, observan el lugar donde los cerdos se precipitaron al mar. Las aguas tranquilas ahora cargan los cuerpos sin vida de los animales que, poseídos por las mismas legiones que atormentaron al hombre, se sumergieron en un frenesí mortal. Las olas los mecen suavemente, como si intentaran arrastrarlos al fondo, pero la imagen permanece nítida ante los ojos de los aldeanos, un recordatorio de lo sobrenatural. A pesar de la liberación del hombre, el pueblo no celebra. El temor ha dejado una huella profunda en ellos. No pueden negar el poder de Jesús, pero tampoco pueden comprenderlo del todo. Para muchos, la pérdida de los cerdos representa más que un sacrificio económico. Es un símbolo de la alteración de un orden al que ya estaban acostumbrados, aunque fuera uno de oscuridad y desesperanza. Prefieren la familiaridad del caos antes que enfrentarse a lo divino y desconocido. En la distancia, el hombre liberado camina hacia su aldea, dispuesto a cumplir con la tarea que Jesús le ha dado. Pero, en los corazones de los aldeanos, queda una sensación de inquietud. ¿Quién es este hombre que tiene el poder de expulsar demonios con una sola palabra? ¿Y qué otros misterios aún yacen ocultos, tanto en el mundo visible como en el invisible? El barco se pierde en el horizonte, y con él, Jesús y sus discípulos. Sin embargo, el eco de lo sobrenatural perdura. Gadara nunca será la misma.